A continuación, 24º Encuentro Internacional de Investigación Educativa. Educación en tiempos de pandemia. Tecnologías y entramados sociales. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al encuentro del Departamento de Estudios en Educación de la Universidad de Guadalajara. Es el 24º Encuentro Internacional de Investigación Educativa. Me da mucho gusto estar aquí y estar con estos tres invitados, ¿no? Como ya lo escuchamos en las cortinillas, en esta edición, el título que lleva el encuentro es Educación en tiempos de pandemia, tecnologías y entramados sociales. Y es a todas luces un intento por hablar, conversar, reflexionar sobre lo que estamos atravesando en este 2020 en relación con el coronavirus, con la pandemia, la contingencia sanitaria a nivel global y lo que ocurre, lo que está todavía pasando, ¿no? Las reflexiones que podemos hacer a estas alturas de cómo está impactando en la educación esta crisis sanitaria, social, económica, ¿no? Sin más preámbulo, porque bueno, tenemos poco tiempo para un tema así de complejo, voy a ir presentando a los ponentes, quienes ya pues ya saben que con el tiempo con el que cuentan, ¿no? 12 minutos, 14 minutos cuando mucho. Y bueno, los iré presentando y me da mucho gusto estar con la doctora Inés Dussel, que ella es doctora en educación por la Universidad de Wisconsin-Madison, es profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAD, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, fue directora del área Educación de Flaxo Argentina entre el 2001 y el 2008 y ha sido profesora visitante en las universidades de Melbourne, París 8 y Humboldt de Berlín. En 2008, la doctora Inés recibió el premio Humboldt Research otorgado por la Alexander von Humboldt Stiftung en Alemania como reconocimiento a su trayectoria académica. Sus temas de investigación actual se vinculan a la cultura visual y digital en perspectiva histórica y pedagógica. Mucho gusto en estar aquí contigo, Inés, y bienvenida, y pues adelante con tu intervención. Bueno, muchísimo gusto, Ana Yancy, y muchas gracias por la invitación. También un gusto estar con otros colegas, tratando de pensar qué está pasando con la educación en la pandemia y especialmente esto que se ha nombrado como tecnología y entramados sociales, ¿no? Y esto que los que trabajamos en tecnología venimos subrayando hace tiempo, pero que ahora nos queda más claro, ¿no? La tecnología no se mueve sola, se mueve siempre en contextos, en redes, en contextos institucionales, en espacios, y bueno, y la pandemia ha significado trastocar muchas de estas cosas y me parece que como investigadores es un momento muy interesante. Como docentes es un momento muy difícil, ¿no? Y como sociedad estamos atravesando un momento muy difícil, al mismo tiempo también diría podemos aprender algunas cuestiones valiosas. Yo no adhiero a aquellos que dicen este es un año perdido, me parece que no tiene por qué ser un año perdido, tenemos que tratar de sacar buenos aprendizajes, tenemos que tratar de aprender como sociedad, incluso diría como especie humana, muchas de las cuestiones que venimos realizando y algunas que deberíamos cambiar, poniendo más en el centro, por ejemplo, la cuestión del cuidado, la cuestión del cuidado de la vida, la infraestructura pública que necesitamos. Nos damos cuenta que no nos salvamos solos, ni en la educación ni en la salud, necesitamos una buena infraestructura pública y creo que esa es una de las lecciones importantes. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Para ir rápido al corazón del argumento que quisiera plantear. Por un lado, tuvimos una interrupción de clases presenciales en la mayor parte de los países del mundo. Después fueron volviendo con distintos ritmos. Vemos que incluso en Europa, que han tratado y tienen, uno podría decir, sistemas de protección social y de salud un poco mejores que en otros lugares del planeta, han tenido que abrir, cerrar. En América Latina, la inmensa mayoría de los países
tuvimos que cerrar nuestras escuelas porque no había manera de garantizar la salud y el cuidado de la población, no solamente de las niñas y los niños, sino también de los familiares, ¿no? Que estuvimos y estamos luchando para pasar lo mejor posible y no enfermarnos o enfermarnos y curarnos en esta pandemia. ¿Qué estrategias siguieron los gobiernos para la continuidad pedagógica? Me parece muy interesante ahí decir, hubo continuidad pedagógica con sus problemas, no hay duda, sabemos y el porcentaje varía según los países, pero hay un grupo importante de estudiantes que no se pudieron conectar porque es la persistencia de condiciones muy desiguales, de conectividad, de acceso. A veces no es solamente tener un celular, sino también tener datos y la posibilidad de acceder a esos datos. A veces hay un celular por casa con 5 niños en edad escolar. Bueno, esto vuelve muy difícil. Así los gobiernos marcaron distintas estrategias. La mayoría plantearon sistemas de aprendizaje a distancia, por ejemplo, como en México, la televisión, también con plataformas, también con materiales impresos. Se crearon recursos dirigidos a docentes, se entregaron en algunos países dispositivos tecnológicos directamente a la familia. Uno podría decir que en un porcentaje no mayoritario se mantuvieron algún nivel de clases sincrónicas, pero en muchos casos no se mantuvieron clases sincrónicas. Y lo que está pasando entonces es que estamos viendo otra presencia de lo escolar, otra forma de lo escolar. Este es un tema que yo trabajé con perspectiva histórica, como decías en la presentación. Bueno, ¿cuál es la historia de esa forma escolar? Uno de los libros que escribí hace ya casi 20 años es La invención del aula, ¿no? El aula en cierto momento histórico emergió en el siglo XVII, parecido a la forma que conocemos ahora, un aula con un pizarrón, con ciertos artefactos como los pupitres o una mesa, el pizarrón, etcétera. Fue cambiando mucho, sigue cambiando mucho, pero bueno, hay una forma escolar a la que estábamos acostumbrados que cambió ahora y aparece, no sé, en forma de Padlet, en forma de plataforma, en forma de televisión. La escuela se mudó a las casas y yo he hecho varias conferencias sobre esto, bueno, qué significa cuando la escuela se traslada al ámbito escolar. Hablé de la clase en pantuflas, dar la clase en pantuflas para nosotros como docentes y esta mezcla de las demandas y los sonidos de la casa y también para los estudiantes, ¿no? de lo que están sufriendo y teniendo que combinar, bueno, ser alumno, ser hijo, ser hermano, ¿no? Bueno, cómo combinar todo esto ha sido bastante particular, me parece a mí. Y ahí apareció a principios de la pandemia un meme que me pareció muy interesante, que era una imagen de una computadora que decía, esto no es una escuela, ¿no? En francés, citando este cuadro de Magritte, esto no es una pipa, y decía, bueno, la computadora no es una escuela. Y a mí este meme me hizo pensar bastante porque en principio dije, claro, no, eso no es una escuela. Y después como historiadora dije, bueno, pero si la escuela no fue siempre el edificio escolar que tenía un nombre de escuela, ¿por qué no la escuela puede ser, o en qué condiciones la escuela podría ser, tomar la forma de una computadora, ¿no? Y me parece que esta pregunta que está planteando la pandemia es una pregunta muy interesante para interrogarnos sobre el carozo de la escuela. Al final, ¿qué es la escuela? ¿La escuela es un espacio? ¿Es un edificio? ¿O son más bien las relaciones con el conocimiento que se proponen? ¿O es más bien el tipo de vínculo emocional, pedagógico, ¿no? intelectual que se está proponiendo ahí, el tipo de trabajo con el conocimiento? Me parece que en esta segunda dirección hay mucho por trabajar, ¿no? Y hay mucho por hacer, aún en el contexto de la pandemia, que nos está desafiando mucho. Otro argumento que quisiera plantear es que la cuestión de las tecnologías siempre estuvo presente en la escuela, no es una cuestión nueva, es una cuestión, si uno mira incluso este aula del que estaba hablando en el siglo XVII, XVIII, XIX, por ejemplo, la emergencia del pizarrón. El pizarrón es un artefacto, podemos llamarlo también una tecnología que organizó ciertas formas de intercambio, que por ejemplo, una de las cuestiones que se planteó como más fuerte es que los niños y las niñas se pongan en movimiento, que tengan que pasar al frente, que tengan que volver. Bueno, se lo pensaba como una tecnología para la lectura y la escritura colectiva que fue muy importante. Hoy nos parece una tecnología rígida, pero yo hay que volver a pensar la historia y hay que volver a pensar cómo la escuela se sirvió de distintas tecnologías, se organizó en distintos espacios y bueno, y ver cuáles son esos espacios y esas tecnologías que se nos están presentando hoy. Podríamos hacer una historia también del cine y su relación con la educación, el cine como tecnología educativa, la televisión como tecnología educativa.
digamos, la escuela ha estado siempre atravesada por distintas tecnologías, las tecnologías de su época. Hoy nos tocan las computadoras, los celulares, las tabletas, lo que son las tecnologías digitales y plantean distintos desafíos, me parece a mí. Uno de los desafíos es, bueno, en qué medida el aula puede seguir siendo un espacio de conversación colectiva, de trabajo colectivo, qué pasa con esta individualización de las pantallas en las que cada uno está mirando a su pantalla, qué pasa ahí con organizar ciertos caminos comunes de conocimiento, lo que organizaba el currículum como un guión común, los programas como un guión común, y más bien ahora la tendencia de que no, de que hay que irse por el lado de lo que a cada uno le interesa, o la navegación, la exploración libre, muy valuada. Yo diría en parte sí, y en parte creo que también no hay que perder de vista lo que la escuela produjo como referencias comunes, como distribución de una experiencia humana a las nuevas generaciones, que es una experiencia necesaria para que no tengan que empezar de cero cada vez. En ese sentido, creo que las tecnologías digitales en este momento están planteando ciertos desafíos importantes antes del confinamiento y que en todo caso ahora se ven más claros con la cuestión de la fragmentación, de la individualización, de la dificultad de armar ahí construcciones colectivas, construcciones públicas, ¿no? De cultura pública. Brevemente, que en la pandemia creo que se avanzó mucho más en la digitalización. No quiere decir que haya llegado a todos lados, pero sin duda se avanzó mucho más en la digitalización. Esto en algunos casos profundizó brechas existentes, en otros casos forzó que se avance un poco más. Yo trabajo en formación docente, es la primera vez que nos encontramos con este grupo de maestros que no quería saber nada con lo digital, que están viéndose obligados. Bueno, creo que esa no es una mala noticia. Quizás lo que hay que garantizar es que eso tenga un sentido pedagógico, que eso se haga de la mejor manera posible, con la mejor calidad posible, ¿no? Creo que también lo que vimos con este avance de la digitalización es la heterogeneidad, ¿no? La enorme heterogeneidad. Hay contextos muy precarios, muy inestables. Trabajamos en distintas investigaciones aquí en Ciudad de México y en otros lugares del país, cuál es la situación en distintas escuelas. Bueno, nada, es esto de ir a buscar señal a la casa del vecino, no es esto de, bueno, un celular, un rato con datos, otro rato no. Bueno, y ahí la posibilidad de trabajo escolar se vio muy dificultada. Quizás para mí una de las novedades más interesantes, más desafiantes, fue la importancia del WhatsApp como tecnología. No es una tecnología que nació con la voluntad educativa, con el propósito educativo, con una planificación atrás, pero fue muy importante como un lugar de encuentro, de interacción, de conversación, de enviar tareas, recibir tareas. Sin embargo, me pregunto, y acá con esto voy cerrando, bueno, ¿es eso la escuela nada más? ¿La escuela es un centro de distribución de tareas? ¿O más bien tenemos que pensar en qué tipo de trabajo pedagógico se está haciendo? Ahí con distintos colegas estamos investigando, bueno, esto de la pedagogía del WhatsApp, específicamente una tesis que se está desarrollando en el DIE, donde yo trabajo bajo mi orientación, por Guadalupe Fuentes, y con ella estamos aprendiendo mucho de qué está pasando este tiempo, ¿no? Bueno, qué pasa con una creciente oralización. Lo oral toma mucho más los videos, ¿no? Los mensajes orales, pero trabajar la escritura, sobre todo en el nivel básico, es muy difícil en el WhatsApp. Y creo que este es un elemento que hay que pensar, bueno, qué posibilita y también qué nos dificulta, ¿no? Y si vamos a usar el WhatsApp, ¿cómo podemos usarlo de la mejor manera? Si vamos a mandar tareas, ¿qué activan esas tareas? ¿Qué construyen? ¿De qué se apropian los niños? ¿No? Y aquí iría cerrando y diría, bueno, me parece a mí que hay que pensar esta pregunta de qué se han podido apropiar los estudiantes, no desde el punto de vista de la evaluación. Esta es otra cuestión que me parece que la pandemia pone mucho de relieve, esta desesperación, ¿cómo los vamos a evaluar? Bueno, yo diría esa preocupación tiene que desplazarse más a qué están aprendiendo. Después vemos cómo los evaluamos, pero pueden aprender muchas cosas, de qué están aprendiendo, de qué se están apropiando. Y ahí me parece que tenemos que trabajar mucho más nuestras pedagogías con las tecnologías para poder hacer una educación con mucho más sentido pedagógico y no con un sentido burocrático evaluativo de que completen las tareas pero no aprenden nada o aprenden muy poco, ¿no? Con esto quiero ir cerrando. Me parece que es un tiempo enorme, de enormes desafíos, un tiempo como pedagogos que yo invito a que seamos creativos, a que experimentemos, a que no nos olvidemos de que nuestro trabajo tiene que ver con enseñar, que es un trabajo cuidadoso también, que es un trabajo amoroso, de aprender a mirar al mundo, interesarse en el mundo, aprender el mundo, y me parece que ahí tiene que estar nuestro mayor énfasis este tiempo. Muchas gracias.
relevantes para seguir pensando, ¿no? De entrada, celebro mucho que empieces tu intervención diciendo que pues no todo está perdido, ¿verdad? Como dicen, como se lee en todos lados, ¿no? Con la sensación que a veces también después de tantos meses en confinamiento, pues llega, ¿no? Entonces, gracias por tu intervención. Y ahora voy a presentar al segundo compañero en esta mesa, que es el doctor José Manuel Corona Rodríguez. Él es doctor en educación y maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara, aquí en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el nivel candidato. Es profesor adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, docente universitario e investigador social interesado y con experiencia en alfabetización mediática, informacional, transmedialidad, estudio de audiencias y cultura digital. También es miembro fundador de la Red Nacional de Alfabetización Mediática y Diálogo Intercultural, investigador en la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática, Informacional y Diálogo Intercultural con sede en la Universidad de Guadalajara, y miembro de la Alianza Global para la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO. Muchas gracias, José Manuel, por haber aceptado estar acá con nosotros y adelante con tu participación. Bueno, no, para mí es un gran placer compartir esta mesa con ustedes. Quiero enviar un saludo, un abrazo a toda la gente que nos escucha y nos ve. Sé que todos desearíamos estar ahora mismo en la FIL conversando, explorando los pasillos, recorriendo todo lo que nos ofrece esta fabulosa feria, pero nos toca estar en esta circunstancia. Agradecerles de verdad por permitirnos estar aquí. Si podemos ver la presentación, yo lo que les preparé es básicamente una propuesta que está orientada en función de una revisión conceptual sobre una revisión evolutiva en un sentido histórico de la propuesta de la alfabetización mediática y cómo el contexto mediático y sociodigital contemporáneo nos presenta desafíos, nos presenta oportunidades también de repensar algunas de las ideas que creo además hacen muy buena, hacen eco, me parece, de esta fabulosa reflexión que nos ha compartido la doctora Dussel sobre preguntarnos sobre la escuela, sobre la educación, ¿no? Como en un sentido profundo. Y yo quisiera empezar entonces esta presentación planteando una premisa básica, que es que hay aprendizaje y hay experiencias educativas y hay significados relevantes más allá de la escolaridad y más allá de los entornos escolares formales. Y esta primera parte, he dividido mi intervención en dos momentos, en dos partes. En la primera quiero presentarles una propuesta de abordaje teórico sobre cómo podemos nosotros recuperar una experiencia o recuperar experiencias y reflexionar experiencias de aprendizajes que ocurren más allá de los espacios formales de aprendizaje, de educación. Entonces, lo que yo he pensado de entrada es que se trata de un ejercicio que nos desafía, que nos motiva también a estar atentos de qué permanece y qué cambia en términos de la relación de los medios y la educación, que es de donde yo estoy partiendo para hacer esta propuesta y para en general plantear estas reflexiones que ahora les traigo. Y de entrada decir que como pueden ver en esta lámina, a mí lo que me interesa es evidenciar que estamos frente a un momento de cambio en términos de cómo entendemos esta dualidad en términos de la tecnología, de lo mediático y de lo educativo. Y he recuperado esta idea en función de hacer una continuidad en términos de la alfabetización mediática y ahora los alfabetismos transmediales, que como pueden ver se trata de básicamente 4 ejes. Pensar los soportes en los que ocurre la comunicación, pensar los sujetos, pensar los entornos de aprendizaje y pensar también los objetivos y las finalidades de esos aprendizajes. Por una parte tenemos en el lado mediático una mirada que entiende esta naturaleza de lo comunicativo mediático en ciertas lógicas de los medios tradicionales. Y por otro lado tenemos elementos que configuran y que se asocian más a una idea de la cultura de la convergencia, en donde la participación es muy relevante, en donde por ejemplo, privilegian ciertos elementos que tienen que ver con lo extraescolar, lo informal de las experiencias que los sujetos viven en diferentes entornos.
¿Por qué lo transmedial y por qué creo que es un concepto que nos permite una reflexión que también se puede asociar a lo que vivimos ahora? Yo propongo dos dimensiones desde las cuales entender esta idea de lo transmedial. La primera tiene que ver con el contexto en el que ocurre la comunicación. Y esta comunicación me parece que posibilita nuevas preguntas en términos de cómo son las relaciones que establecen los sujetos con los medios, pero también con otros sujetos a través de los medios. Y en un segundo momento, esta dimensión transmedial lo entiendo como a partir, y eso es en donde he propuesto esta posibilidad de análisis, las prácticas culturales que están asociadas a las formas de participación, a esta amplia gama de formas de participación que se habilitan, crecen, rectifican, reconfiguran en los entornos sociodigitales. Entonces, lo que yo propongo a manera de entendimiento y a manera de propuesta, a manera de objeto, en términos de cómo el conocimiento y los aprendizajes que tenemos hacen eco de maneras distintas de acercarnos a las experiencias mediáticas, propongo dos objetos, y eso es lo que traigo ahora para reflexionar con ustedes, dos objetos de análisis que se pueden entender en función de la cultura participativa. Por una parte, preguntarnos sobre los relatos, sobre las narrativas, ficcionales o no, que habitan en los medios, y por otra parte, sobre los discursos y los movimientos que implican un hacer y una forma de agencia distinta o que tiene incluso una materialidad práctica, física, más bien física, sobre diferentes componentes, y eso en particular el movimiento maker. Esta característica y esta propuesta está pensada en función de una propuesta conceptual general que yo propongo a partir de cuatro momentos que me parecen, cuatro momentos o elementos que me parecen centrales para pensar la relación cambiante de la tecnología, de lo mediático y de lo educativo. Por una parte, preguntarnos sobre las comunidades, cómo es que ocurren, cómo es que se están relacionando los sujetos, cómo se organizan, qué tipo de respuestas están proponiendo, qué tipo de dinámicas, y cómo es que estas formas de colaboración colectiva, por ejemplo, suscitan formas también de participación y agencia que habilita a los sujetos a diferentes procesos. Una de esas maneras tiene que ver justamente con una mirada constructivista que implica preguntarnos cómo es que los sujetos están haciendo eco de esto que resulta de su actuar en los espacios online, pero también offline. Y en el cuarto momento tendríamos esta propuesta de alfabetismos transmediales que yo la he clasificado a partir de cuatro grandes categorías, que son estas. Por una parte, la apropiación creativa, la colaboración comunitaria, la gestión del ocio y los alfabetismos transmediales, que se entienden como prácticas todas de participación que nos habilitan maneras para poder evidenciar elementos relevantes de las experiencias mediáticas de los sujetos en un entorno cada vez más digitalizado, cada vez más mediático, cada vez más desafiante en términos de, por ejemplo, seguirles la pista sobre cómo están avanzando las experiencias, por ejemplo, de los estudiantes, de los estudiantes de niveles básicos, etc. Y en esta primera categoría he querido recuperarla porque me parece muy importante que en este contexto desafiante que vivimos, pensemos también, por ejemplo, en términos de cómo es que el consumo se puede traducir en formas de producción. Y esas formas de producción podrían implicar un amplio abanico de posibilidades en términos experienciales para las personas sobre cómo están consumiendo información que sea relevante, por ejemplo, para lo que vivimos ahora, y además cómo es que estas formas de apropiación creativa implican también una disposición que muchas veces está delimitada por lo anímico, lo afectivo, o también puede ser meramente lo técnico. En la siguiente categoría propongo un elemento que combina, por una parte, las maneras en que se organizan los colectivos y cómo es que estas formas de organización suscitan también formas de colaboración que yo he podido investigar en los últimos años y que me parece nos habilitan y nos dan pistas, y por eso es que he querido incluir esto como aprendizajes, porque siento que mucho de las respuestas que los colectivos han encontrado y a partir de estos meses tan complicados que hemos vivido en México y en el mundo, tienen que ver también con cómo estamos juntos
y cómo es que con los otros podemos darle continuidad a eso que nos apasiona, a eso que le da sentido a muchas de las cosas que hacemos. Y me parece que en ese sentido lo educativo no se reduce, por supuesto, a la experiencia de las aulas y tampoco se reduce a elementos que tengan que ver, por ejemplo, con una utilidad supuestamente práctica, ¿no? Por eso es que creo que si pensamos en la colaboración y en las comunidades, ya hay ahí en ellas experiencias relevantes sobre cómo resuelven problemas, sobre cómo es que están viendo el mundo, sobre cómo proponen elementos que les den sentido a su colaboración. En este siguiente punto, en esta siguiente categoría, yo he querido privilegiar y proponer además como un elemento muy valioso el ocio, el juego, porque supone una reflexión también sobre el tiempo, sobre cómo utilizamos nuestro tiempo y cuáles son los desafíos que desde la escuela o desde otros entornos donde también se construyen aprendizajes, están manifestándose estas formas de voluntad, de pasión, de afinidad entre los sujetos. Y de pronto pareciera que la escuela está alejada de estas cosas y por fortuna con el tiempo hemos visto también otras escuelas, otras tendencias educativas y modelos teóricos que privilegian este tipo de circunstancias que ocurren en un entorno que difícilmente puede ser, por ejemplo, evaluado, ¿no? O que puede ser cualificado o certificado de alguna manera. En ese sentido, me parece que la propuesta que engloba y que le da sentido a una revisión sobre los aprendizajes tiene que ver, y yo he querido nombrarlo alfabetismos transmediales, porque me parece que se trata de diferentes momentos que con el paso del tiempo hemos visto ocurrir en buena medida por esta interacción cada vez más desafiante y constante que hacemos con la tecnología, a través de la tecnología y con lo problemático que resulta resolver, por ejemplo, cómo podemos nosotros seguir impartiendo una clase en una modalidad virtual o cómo podemos particularizar o segmentar mejor, entender mejor las diferencias de los estudiantes o las necesidades de información que tiene la población en general. Y entonces me parece que en ese sentido existen y podemos definir categorías que nos habiliten una mayor especificidad sobre eso que ocurre y sobre cómo las personas encuentran sentido de su hacer en los medios y a través de los medios. En esta segunda parte he querido, a manera de cierre, darle continuidad a esta propuesta que les acabo de platicar muy rápidamente y muy brevemente, porque me parece que vivimos un momento de absoluto privilegio en términos de investigación, como bien decía la doctora Dussel hace un momento, pero de absoluto también incertidumbre, de contradicciones, por lo que estamos viviendo a partir de la pandemia y los retos que nos ha traído para la educación. En la primera provocación, la primera idea que quiero plantearles es el hecho de que por una parte vivimos tiempos de aceleración y desaceleración. Vamos y venimos en términos de cómo, por ejemplo, estamos aconteciendo piénsenlo, un cúmulo impresionante de información, pero a la vez también se nos ha pedido hacer esta retracción, guardarnos en casa para poder tener algo mayor de seguridad, ¿no? En estos tiempos tan complicados. Otra contradicción que desde la educación me parece que puede ser factible de pensar y que además creo que es muy importante en términos de cómo ha ido cambiando y cómo están cambiando las lógicas educativas formales e informales, es la idea de la atención y la dispersión, porque de pronto pareciera que la atención es un valor absolutamente importante y que es lo máximo que debemos nosotros preservar. Pero de pronto pasa también que en un momento de encierro en donde las horas y los días y las semanas se nos acumulan, es también positivo, me parece, pensar que hay cosas relevantes en términos educativos en lograr dispersar, lograr estar en otros escenarios, en otras lógicas, incluso anímicas, los que hemos estado en la fortuna de, por ejemplo, seguir impartiendo clases y, por supuesto, la gran cantidad de estudiantes en el mundo que se han enfrentado a esta circunstancia. La siguiente contradicción que yo planteo tiene que ver con cómo hacemos para poder entender esta lógica en términos de los ritmos
de acceso a la información y a experiencias relevantes para las personas, porque es indudable que la pandemia ha venido a acelerar y, como decía hace rato, me parece que a ponernos sobre una reflexión súper poderosa, una reflexión necesaria sobre cómo estamos nosotros, por ejemplo, diseñando un curso en la escuela primaria o en la universidad, y qué implica eso en términos de los ritmos que tienen los estudiantes o la escuela misma para cumplir satisfactoriamente, por ejemplo, un programa o toda una currícula universitaria. Y por supuesto que esto implica, por una parte, esto que hemos vivido muchos profesores y estudiantes en México y en el mundo, llenarnos de aplicaciones, ir a nuevas páginas, nuevas herramientas, nuevas experiencias, hacerlo más interactivo, tener cada vez más entornos digitales, pero al mismo tiempo implica este desafío de ¿cómo podemos pensar mejor lo que implica el algoritmo que está detrás de estas interfaces? ¿Cuáles son las preguntas que tendríamos que hacer sobre cómo le podemos explicar a un grupo de estudiantes los riesgos a la privacidad que han sufrido seguramente en los últimos meses? ¿Y cómo podemos establecer mecanismos que faciliten un sentido crítico sobre lo que implica el cuidado de su privacidad? Y ya finalmente un par más de contradicciones sobre algo que es muy evidente y que se ha trabajado en innumerables mesas, el tema de la desinformación y cómo es que desde los medios de comunicación, desde los espacios digitales, estamos viendo una cantidad cada vez más grande de noticias que hay que poner bajo la lupa, que hay que poder reconocer. Y me parece que en ese sentido, esta idea de la desinformación y del desafío que implica desde la escuela o desde los entornos educativos, también supone una pregunta o una reflexión sobre la confianza que nos da, por ejemplo, la escuela, la certidumbre que nos puede dar el acompañamiento de un profesor o el acompañamiento y la confianza de sentirnos, por ejemplo, en un entorno conocido como es el aula o el campus universitario. Finalmente, me parece indudable que estamos frente a un escenario en el que nos preguntamos, y por eso es que quería comenzar y hacer esta división, estas dos partes, porque siento que estamos en un momento en que debemos formularnos nuevas preguntas y que las experiencias pasadas o las experiencias que han continuado sobre lo que ocurre por fuera de los entornos educativos nos podrían servir bastante, por ejemplo, para pensar en las lógicas al parecer estructuradas y de pronto difíciles de cambiar, de la evaluación, de la acreditación. Y me parece que el último punto es súper relevante, reconocer la vitalidad, la importancia que tiene sentirse acompañado y la capacidad que podemos, entre todos los miembros de una comunidad educativa, tener afectos, manifestar nuestros afectos, decir con los estudiantes, tener un intercambio que nos habilite también algo tan importante que es estar cercanos, ¿no? Y bueno, yo lo dejo aquí, agradezco nuevamente la invitación y quedo a sus órdenes. Gracias, José Manuel. Pues colocas más temas, ¿no?, para una situación compleja. Si bien, como decía Inés al principio, no es novedoso, digamos, el tema de los estudios, de la alfabetización, de las nuevas o ya no sé si llamarlas nuevas tecnologías en la educación. Es, digamos, algo que había estado siendo estudiado de manera muy particular, pero que de súbito todos los que tenemos algún tipo de vínculo con lo educativo, niños, jóvenes, adultos, profesores, estudiantes, pues estamos, claro, de súbito en esta realidad que a lo mejor no habíamos dimensionado de manera anticipada, como aquellos que sí están tiempo, como ustedes, pues pensando y reflexionando sobre estos asuntos, ¿no? Me parece que va a ser muy interesante también escuchar ahora al doctor Cristian, ¿no?, con lo que nos presenta. Y bueno, estoy también muy contenta de tenerlo acá, al doctor Cristian Iván Becerrila Velasco. Gracias por haber aceptado. Y bueno, él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de York en el Reino Unido, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Tiene experiencia en el sector público en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal,
en los poderes ejecutivo y legislativo, así como en organismos públicos autónomos. Catedrático CONACYT de 2016 a 2020 y desde el 1 de agosto, Cristian es profesor investigador titular del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, y sus líneas de investigación son pobreza y desigualdad económica, mercados laborales, TICs, análisis y evaluación de políticas públicas, entre otros. Bienvenido, Cristian, y adelante con tu intervención. No, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de que me hayan invitado a participar en esta mesa. Josué, todos quisiéramos estar en la fila, perdiéndonos en los pasillos, en los libros, etcétera, pero bueno, ahora nos tocó aportar desde acá. Si empezamos con la presentación, entonces, por favor. Bueno, yo les voy a platicar sobre la apropiación de las tecnologías de la información y comunicación, que es un tema que ya se había estudiado o que ya se viene estudiando, pero que evidentemente en el contexto actual se va a sobredimensionar, ¿no? en los próximos años. Pasamos. Bueno, México siempre ha sido uno de los países más desiguales en el mundo, ¿no? Durante las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, estas tendencias empeoraron aún más. Los académicos, los investigadores, etcétera, aún no están de acuerdo sobre las causas principales de esto, pero uno de los principales factores, pasamos, uno de los principales factores que se señala comúnmente, constantemente, pero que apenas se ha investigado, es el limitado acceso, uso y apropiación de las TIC que los grupos vulnerables han tenido durante este tiempo. Este es el objeto principal de esta plática. Pasamos. Bueno, lo que yo encontré es que desde la década de los 30 y hasta más o menos principios de los 70, la estrategia de desarrollo económico de México se basó principalmente en la intervención estatal mediante el sistema de sustitución de importaciones, con dos principales objetivos. Primero, fomentar la industrialización del país y segundo, fortalecer las capacidades institucionales en materia de producción tecnológica. Sin embargo, bajo este sistema, bajo este sistema, México tuvo uno de los periodos económicos más exitosos en su historia. El Producto Interno Bruto, por ejemplo, creció en este periodo en un 3% anual en términos per cápita. Incluso este periodo se le conoció como el desarrollo estabilizador o el milagro mexicano. Sin embargo, el Estado mexicano nunca pudo desarrollar tecnología que le permitiera competir internacionalmente. Esto provocó entonces que el Estado, cuando se cayeron los precios de petróleo a principios de los 80, que se viniera una crisis económica muy fuerte y que se culpara al Estado. En este contexto, durante los años 80 y 90 se presentaron entonces dos fenómenos simultáneamente. Primero, la apertura de la economía y segundo, la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto cambiaría por completo toda la forma de hacer los negocios, como las rutinas en los hogares, todas las rutinas de todas las personas, ¿no? El problema fue que la economía se hizo, como ya les comentaba, bajo la creencia de que para ajustarse al nuevo orden global, el Estado tenía que retirarse de la coordinación de la economía. Y respecto a las TIC, se basaba en la creencia de que estas estarían disponibles universalmente, incluso por los grupos más vulnerables del país. En este contexto, en 1990 se privatiza Telmex, que es la empresa más importante, o era la empresa paraestatal más importante de telecomunicaciones, al grupo empresarial América Móvil, con el objetivo de desarrollar una red de fibra óptica para mejorar la conectividad a Internet y con el objetivo de insertar a México en la llamada sociedad de la información y el conocimiento. Este movimiento fue exitoso hasta cierto punto porque aumentó la penetración de telefonía fija y móvil, la red de telecomunicaciones se mejoró y se redujeron las tarifas y precios de estos servicios. Sin embargo, la distribución de red fue muy desigual, concentrada principalmente en las áreas urbanas. Además, este acuerdo permitió a Telmex convertirse en un monopolio de nivel mundial e influir en el diseño de la estructura del sector de telecomunicaciones. Para ponerles un ejemplo, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, se le garantizó a Telmex que enfrentaría una competencia limitada durante una fase de transición entre 5 y 7 años para que pudiera adaptarse a las nuevas circunstancias.
Así pasaron todos los 90, la primera década del 2010 y hasta el 2013 que se hizo la primera reforma de telecomunicaciones es cuando empezaron a cambiar las cosas. ¿En qué consistió esta reforma? Bueno, consistió en establecer el acceso a las TIC como un derecho fundamental, incluido el Internet, y en establecer también un regulador constitucional autónomo, en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otras. En consecuencia, en 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, declaró a América Móvil como el actor predominante en el sector de las telecomunicaciones y lo obligó a compartir su infraestructura con el resto de las empresas de la industria de forma gratuita para fomentar la competencia. El IFT también eliminó los cargos por llamadas de larga distancia para todas las compañías. Esto tuvo también cierto éxito. El acceso a Internet de banda ancha creció cerca del 40% en los últimos años. Sin embargo, en México se tiene apenas una cobertura del 55% de los hogares de todo el país en lo que se refiere al Internet de banda ancha. Y Telmex sigue siendo el actor más importante en el sector de telecomunicaciones y los precios en México son de los más altos en el continente americano. En los últimos años se han implementado algunas tecnologías de la información y comunicación en diferentes programas de desarrollo social. No obstante, los esfuerzos se han orientado principalmente en mejorar la eficiencia de los programas en lugar de permitir que los beneficiarios controlen sus prácticas sociales a través de las TICs. Uno de los ejemplos más claros que se ha hecho es que se ha intentado abrir el acceso al sistema financiero, la parte de crédito ahorro, a las personas más pobres. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, solo alrededor del 50% de la población económicamente activa tiene una cuenta bancaria. Las principales desventajas se encuentra la baja cobertura de los cajeros automáticos, especialmente en los sectores rurales, y principalmente el bajo nivel de educación financiera que les impide a las personas saber por qué se tienen que ahorrar, cómo ahorrar, sobre todo con el auge de las nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas al sector financiero. Algunas conclusiones entonces. La influencia de un actor privado local, en este caso Telmex o América Móvil, ha influido fuertemente en la falta de apropiación de las TIC por la pobreza en México, por las personas en situación de pobreza en México. Además, incluso si el Estado lograra aumentar el acceso a la infraestructura básica, todavía hay una gran brecha que llenar en cuanto al uso y apropiación de las TIC por parte de los grupos más vulnerables. Desafortunadamente, los esfuerzos para vincular las TICs con los programas de combate a la pobreza en México se han orientado principalmente en mejorar su eficiencia en lugar de permitir que los grupos más vulnerables se apropien de estas tecnologías. Bueno, eso sería más o menos lo que preparé para esta participación. Muchas gracias. ¿No? El tema también económico y de las posibilidades de participación, digamos, del grueso de la población en México en esta propuesta o en esta necesidad, ¿no?, de la educación en línea, ¿no? No sé si tenemos tiempo. Me parece que tenemos unos minutos para si alguno quiere agregar algo, ¿no?, como reflexiones finales a este tema que creo que hemos visto pues de diferentes aristas, ¿no? Parece que tenemos 7 minutos y no sé si alguno quiera intervenir de alguna manera para cerrar esta conversación, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho la participación. Dejan cosas para ir pensando, ¿no? El tema, yo creo que, como decía, ¿no?, confirmo este tema de que, bueno, ya algunos llevan camino andado en la investigación, un momento interesante para pensarlo desde la investigación, como decía la doctora Inés, ¿no?, pero con muchos retos para los docentes, ¿no?, con muchos retos para los estudiantes y de cómo le damos la vuelta, o esto que decía también Inés Russell, que me gustó mucho, ¿no?, de cómo pensamos esta emergencia y esta contingencia más bien como posibilidad de profundizar en los retos que ya vienen acumulados con la educación en México, ¿no?, ahora a nivel global, pero qué sentidos le estamos dando a la tecnología, ¿no?, y de qué maneras podemos pues seguir acompañándonos ahorita en
en esta distancia y qué provecho podemos sacar de esto, ¿no? Agradezco sinceramente a los tres. Espero que, bueno, quienes nos están oyendo saben bien dónde están los colegas, ¿no? Cómo podemos acceder a más trabajos de ellos. Gracias, Inés. Gracias, José Manuel. Y también a Cristian, muchas gracias por estar acá. Esperemos, bueno, encontrarnos pronto y que sea la fila a lo mejor el siguiente año de manera presencial o en otros espacios. Y mientras tanto, bueno, con todo el programa académico que también tiene esta FIL 2020. Gracias nuevamente y bueno, pues si no tienen más, me despido. Esperando verlos pronto.